Soy un pequeño milagro, una página en blanco, un camino sin explorar. Quiero ser el futuro del mundo, pero también soy presente. Soy ahora y mañana. Soy uno solo y todos a la vez. Porque soy lo que otros me darán, lo que otros me enseñarán, lo que otros me inspirarán, lo que haré yo por los demás. Descúbreme la grandeza de las pequeñas cosas. Revélame todos los colores, diferentes paisajes, realidades. Enséñame a respetarlas, a valorarlas y a celebrarlas. Acompáñame, dame las palabras, ajústame las alas, pon motor a mi barca. Muéstrame que los límites se pueden traspasar. Invítame a no acomodarme, a anticiparme y a no tener miedo a transformar el mundo. Quiero ser mano que acoge, que cuida, que arropa, que acaricia, que mueve, que guía. Quiero empeñarme a llegar más lejos, a subir más alto, en volar más libre y en pisar más firme. Crecer a ritmo constante o inconstante, pero crecer, siempre crecer. Y es que algún día seré yo quien espere y guíe a los que vendrán tras de mí. Porque soy aprendizaje continuo. Porque soy movimiento infinito. SM, la educación nos mueve. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas. A nombre del Grupo SM, mi nombre es Abdel Jacobo, especialista académico, y es un honor para nosotros continuar con la serie y dar fin a un ciclo de webinars para directivos con el tema de hoy. Dirigir una institución educativa privada implica ser líderes académicos y además buscar la permanencia empresarial. Las instituciones educativas deben elegir ventajas competitivas sostenibles para sobrevivir en un mercado con muchos competidores. Algunas instituciones educativas desconocen cuáles son sus ventajas competitivas, así cuál es esa característica que lo diferencia de los demás y a lo que su cliente le da un gran valor. Un gusto contar de nuevo con nuestra conferencista Ana Pacheca del Río. Ella es directora general del Grupo de Asesores en Alta Pedagogía, socia fundadora de VERIX, Red de Servicios Educativos, licenciada en Pedagogía en la UP, Mercadotecnia en ITAM, Alta Dirección en IPADE. Asimismo, ha publicado los libros Se Busca Escuela, Cómo elegir la mejor escuela para tus hijos, y en GAP ha dado servicios desde 1992 en cuestiones tales como estudios y evaluaciones de escuelas particulares, asesoría a dueños y directores de instituciones educativas a todos los niveles, capacitación, compra-venta de escuelas y apertura de nuevos colegios. Bienvenida, Ana, un placer tenerte de nuevo y dejamos a la audiencia contigo. Muchísimas gracias, Abel, por la presentación. Y también muchísimas gracias de nuevo a SM, pues por poder estar aquí una vez más. Y por supuesto, a nuestros queridos directores. Hoy vamos a hablar de las ventajas de las escuelas, de las ventajas competitivas. Ustedes saben que el 11% de las escuelas ha subido matrícula. Estoy hablando en este ciclo escolar. Sí, caray. Tienen más alumnos en esta situación tan difícil, tan compleja, tan incierta. Además de otras cosas, una de las características comunes que estas instituciones tienen y que tienen muy claras son sus ventajas competitivas. Entonces, hoy, ¿qué va a pasar? Bueno, en este espacio pretendo aclarar el concepto de lo que son las ventajas diferenciales, lo que no son, cómo generarlas y el impacto que tienen en la atracción y en la retención de la matrícula. Y es que son sumamente importantes. Con pandemia o sin pandemia, hacen la diferencia. Entonces, ¿cómo ven? Abdel, ¿podemos iniciar con la presentación, por favor?
Claro que sí. Nos la compartirá en este momento Elsa. Muchas gracias, Elsa. Bueno, les voy platicando. Mientras, las ventajas competitivas también les llaman ventajas diferenciales, propuesta de valor, valor diferencial. Más. La siguiente, ahí está. ¿Sí? Valor diferencial. Es decir, esto es lo mismo. ¿Va? Ustedes llámenlo como quieran, pero ténganlas. Escojan el nombre que más les guste o inventen uno, pero ténganlas. ¿Va? La siguiente, Elsa, porfa. Ok, ¿qué son las ventajas diferenciales? Las ventajas diferenciales es lo que hace que te elijan a ti y no a otra escuela. ¿Va? La siguiente, es decir, si no destacas, no eres competitivo. Porque casi por suerte, por azar, por horario, por que viven cerca, te eligen y no por algo mucho más importante y más trascendente. ¿Sí, la siguiente? Muy bien. Ahora, les voy a pedir un favor. Vamos a hacer esto interactivo. ¿Me podrían apuntar en el chat cuáles son las ventajas competitivas de tu escuela? Porfa. Porque bueno, pues si ya las tienen claras, pues ya nos vamos cada quien a cenar. Bueno, es muy temprano para cenar. Pero muy bien, ¿cuáles son las ventajas competitivas de tu escuela? Por favor, apúntenmelas en el chat. Así, en lista. ¿Cuáles son? Gracias por apuntar. Sigan apuntando. Muy bien. Gracias, Mari Carmen. Ok. Gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles más? ¿Por qué los eligen a ustedes? Oigan, los papás están dejando a su hijo con ustedes. ¿Qué le están ofreciendo? Todos queremos subir matrícula, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué les vamos a ofrecer? Cuando te pregunto, ¿por qué tú y no otro? ¿Por qué me voy a quedar contigo? ¿Qué me van a decir? Eso, apúntenlo. Ok, muchísimas gracias a todos los que escribieron. Ya leí todas sus respuestas. Vamos a ver la siguiente slide, por favor. Muchas gracias por participar. A ver, todos los que pusieron, fíjense, tecnología, buenos maestros, maestros capacitados, aquí hubo, ¿no? Quien ponía, bueno, capacitados, maestros con vocación, todos esos. Alumnos contentos. Atención personalizada. De que el alumno es importante, basado en el alumno, etcétera, ¿sí? Escuela para padres. Seguimiento al alumno. Lo llaman diferente, unos de ustedes pusieron acompañamiento, pero es lo mismo, ¿no? Educación integral, B-Learning o educación híbrida o capacidad de dar clases a distancia, todos los que pusieron eso, constructivista, seguridad o valores, ¿qué creen? La siguiente, Elcita, porfa, no son ventajas competitivas. Miren,
leyendo el chat, veo que hay personas que ponen dos cosas. O esto, que no son ventajas competitivas, ¿sí? O servicios. Acuérdense que los servicios no son ventajas. El horario extendido, el comedor, tener transporte, esos son servicios. Esas no son ventajas por los que a ti te eligen. Porque si alguien junto pone el mismo servicio, es decir, contrata un proveedor como tú, bueno, pues entonces ya estás compitiendo con el mismo por algo que ni siquiera esté en tu control. Esto que habíamos comentado no son ventajas competitivas. ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente, por favor. Esas, las del slide anterior, se llaman fortalezas sin ventaja. Es decir, son commodities, son boletos de entrada. Si no tienes eso, no puedes estar. Hoy, si no tienes tecnología, y hoy entendemos que ya no estamos hablando de un cañón en el salón. Hoy, si no tienes tecnología, no puedes competir. Si no tienes buenos maestros, oigan, pues ¿cómo? Ni modo que tuvieras malos maestros, ¿no? Ya sé que hay escuelas que tienen malos maestros, ya sé que hay malos maestros en casi todas las escuelas, pero no es tu ventaja. Es decir, todas las escuelas tienen este tema de que tienen buenos maestros, también alumnos contentos. Ay, pues ni modo que no estuvieran contentos, todavía antes, ¿no? Pero ahora, pues, digamos, los alumnos tienen que estar bien en tu escuela. Pero eso es algo que se ofrece y todos lo ofrecen, ¿va? Atención personalizada. Varios de ustedes pusieron atención personalizada. Hoy no se entiende una educación privada si no hay atención personalizada. Aún en grupos presenciales antes de la pandemia de 60 alumnos en primaria, porque los hay. Pero el seguimiento y la atención es de cada alumno. Es un enfoque al alumno, lo que hoy se busca de la escuela, aún en una escuela tradicional. También escuela para padres. Ahora le llaman diferentes, ¿no? A veces le llaman el blog de papás o el grupo de mamás de aprendizaje, pero bueno, eso también, pues qué bueno, ¿no? Pero no por eso te van a elegir. Fíjense, todos los que pusieron seguimiento al alumno. Hoy no se va a entender una escuela si no se le da seguimiento al alumno. Primero porque a la escuela le interesa. Porque al regreso, primero no sabemos cuándo vamos a regresar, pero cuando regresemos va a haber situaciones socioemocionales importantes que atender. Entonces tiene que haber seguimiento al alumno. Otro más. Educación integral. En primer lugar, tengan mucho cuidado con los términos. Educación integral, atención personalizada, fueron términos que se acuñaron en los 60. En los 60, en 1968. Se estaba hablando ya de una educación personalizada, de una educación integral. La educación integral tuvo su boom en los 2000. ¿Por qué? Pues porque daban deporte, daban arte, daban todo, y acabó siendo algo medio mediocre. Entonces no tenían ventajas. Hoy las escuelas tienen que competir con algo distinto. Fíjense otra que es también el e-learning, la educación a distancia, la educación híbrida, eso todos lo tienen. Las escuelas que empezaron con una tecnología avanzada a las demás fue en mayo del año pasado. Hoy, pues prácticamente la escuela que no lo tuvo ya no sobrevivió. Entonces, para ti es muy importante que el e-learning, la metodología híbrida, todo lo que es tecnología, ya no se puede vender como una ventaja. Les voy a decir también la parte constructivista. Si ustedes todos, oigan, varios pusieron que son constructivistas, por favor, esa palabra está prohibida en la educación privada. ¿Y saben por qué? Porque la escuela oficial es constructivista y no cuesta nada, cuesta 0 pesos. Entonces, ¿por qué a ti te van a comprar? ¿Por qué van a inscribir un niño en una escuela en donde la metodología es como la oficial? Yo ahí los invito que bauticen la metodología que ustedes tienen, ¿sí?
con una palabra que lo describa, pero que no la asocie con la educación oficial. Otro más que muchos de ustedes pusieron fueron seguridad. Hombre, es que, de veras, a ver, claro que es importantísimo, pero tú no puedes entender una escuela hoy que no sea segura, en cualquier población, en cualquier lugar, ¿eh? Entonces, claro que es segura, segura de todo, segura emocionalmente, segura físicamente y segura en las instalaciones. Entonces, decir como ventaja competitiva que es una escuela segura, es que no es una ventaja competitiva, es una fortaleza sin ventaja. Y por último, lo que más dijeron fueron valores. A ver, valores nunca puede ser una ventaja. ¿Y saben por qué? Porque no se puede educar sin valores. Nadie puede educar sin valores. Todas las escuelas tienen valores diferentes o le dan mayor preponderancia a algunos que a otros. Quizá como familia o como directivo tú no los compartas, pero son valores. Entonces tú no puedes educar sin valores. Entonces, todas las escuelas tienen valores. Ahora, que no tengan un programa de valores o que no tengan una actividad específica para reforzar los valores o que en la circular mensual no se mande una reflexión sobre valores, esa no es una ventaja competitiva, ¿va? Entonces, espero haber sido clara. Estas son fortalezas sin ventaja. Commodities, ¿a qué se le llama? A que casi todos lo tienen. Esto es muy importante entenderlo porque si no puedes estar ofreciendo algo que suena como si dijeras, tengo baños. Pues bueno, qué bueno que tienes baños, ¿no? O sea, me refiero, te cuesta trabajo mantenerlos, cuesta trabajo limpiarlos, cuesta el espacio de los baños. Sí, pero sin baños no puedes operar. Bueno, es igual. Entonces yo los invito a todos los que pusieron que estas características o cualquier otra que toda su competencia tenga, lo revisen, lo reflexionen y piensan que esas no son ventajas diferenciales, son fortalezas sin ventaja. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos a ver lo que son las ventajas. Ahí les va. Primero, las ventajas competitivas tienen varias características. Cuando ustedes se sienten con su equipo directivo a revisar sus ventajas diferenciales o a diseñar sus ventajas diferenciales, los invito a que revisen esto. No puede faltar ninguna de ellas. Primero es la combinación de pocas ventajas. Alguien de ustedes puso, por ejemplo, el alemán. El alemán es una ventaja diferencial indiscutiblemente, pero no solo por el alemán se pueden meter a tu escuela. Es el alemán más qué. ¿Qué más? Es una combinación. Hoy las escuelas de alta demanda, como les decía, tienen definidas sus ventajas y es muy, muy raro que sea una. En general es una combinación. Ahora, de pocas ventajas. ¿Por qué? Porque en realidad estás hablando 4, máximo 5 ventajas. Miren, las ventajas son eso que te dicen de una escuela cuando te la recomiendan y tú te acuerdas. Si te dicen muchas cosas ya no te vas a acordar, te acuerdas solo de lo relevante para ti. Lo ideal es que todos digan lo mismo. Entonces, que esas pocas ventajas sea lo que se repita, sea por lo que te recomiendan. ¿De acuerdo? Otra característica de las ventajas competitivas es que por ellas se sacrifica lo demás. Tú como director de una escuela no puedes dar todo. No puedes. No puedes ser excelente en idiomas, no puedes ser excelente en deportes, no puedes ser excelente a nivel académico conceptual de conocimientos, no puedes ser excelente en investigación, no puedes ser excelente en la parte formativa, religiosa o de culto, no puedes ser excelente en lo que tú elijas. No puedes, no te da tiempo, digamos. Entonces, aquí
hay que elegir esas pocas ventajas y cuando lo hagan, piensen, por eso yo dejaría todo lo demás, todo lo que no tenemos. Los papás van a elegirme aun cuando no les dé algo, porque lo que les doy es tan importante para ellos que están dispuestos a sacrificar lo demás. ¿De acuerdo? Otra característica de las ventajas competitivas es que tienen excelencia en todas las ventajas. Por eso son pocas, porque si no, no puedes, ¿sí? Estoy hablando de excelencia en serio. No es buen nivel académico. Bueno, sí es buen nivel académico. No, o sea, si es nivel académico una de tus ventajas, tiene que ser excelente, tiene que ser espectacular, tiene que ser muy por encima de los demás. Si no, deja el nivel académico como bueno. A ver, cuando tú tienes ventajas diferenciales, no significa que lo demás no lo tengas. Significa que te enfocas a eso, ¿sí? Pues tienes un buen nivel académico, bueno, pues ya, entonces coge otra ventaja diferencial. Yo los invito, cuando hagan este ejercicio, a que vean lo que hoy vale de su escuela. Los papás que tienes hoy en tu escuela, ¿por qué están ahí? ¿Por qué? ¿Por qué no se han ido a otra escuela? Y más ahorita que es tan fácil, todo en línea, en 2 horas ya te inscribiste en otra escuela. ¿Por qué? ¿Por qué siguen contigo? Es que eso es lo que tiene sentido, da valor y permanece el papá contigo. Entonces, quedamos en que además deben de ser excelentes. Muy bien. La siguiente característica de las ventajas competitivas, fíjense, esto es bien importante, es que las mismas ventajas deben de estar en todas las secciones. Si una de tu combinación de ventajas, por ejemplo, es la comunicación oral, excelente. En verdad, los chicos de prepa salen con un nivel de oratoria, de manejo de grupos, de expresión oral, de inventiva en el discurso, de congruencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es tu ventaja. Sí, pero entonces los de preescolar también tienen que desarrollar esa habilidad. Estoy hablando de que si tienes alumnos de los años iniciales, el lenguaje y la comunicación va a ser importante en todas tus secciones, en todas. Eso es muy importante. Fíjense cómo algunas de las ventajas que ustedes me pusieron, ¿sí? Se pierden en alguna sección. Si se pierde, no es ventaja. ¿Va? Muy bien. Son características de las secciones, nada más. Muy bien, vámonos a la siguiente característica. Las ventajas diferenciales impactan todas las acciones de tu escuela, ¿va? ¿A qué me refiero? A la disciplina, a la normativa, a la manera de tratar a la comunidad educativa, al tipo de mensajes que se manda y que se envía, ¿va? Y la estructura misma de tu escuela. Si una de la combinación de ventajas que tiene tu escuela es el manejo socioemocional, ¿sí? Y el control de emociones, pues es que no puedes tener un maestro que pegue de gritos. No puedes permitir a un papá que se altere. ¿Por qué? Porque en esta escuela eso es importantísimo. ¿Va? Es decir, esas condiciones que tú pones de tus ventajas permean absolutamente en todo lo que haces. Por eso además es muy bueno tenerlas, porque para ti te da una línea, una guía a seguir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si de la combinación de ventajas, una de ellas es el desarrollo del pensamiento y juicio crítico, pues no puede llegar un papá y preguntar, ¿qué pasó con mi hijo? Y que tú le digas, no, confíe, nosotros no le voy a decir. No le vamos a decir, pues es que, ¿cómo no? O sea, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Seguimos con la siguiente. Otra característica de las ventajas competitivas, si me la pones, Elcita, porfa, es que están claramente definidas. ¿De acuerdo?
Es decir, bueno, ya nos fuimos uno arriba, pero no importa, déjalo ahí si quieres. Claramente definidas. A ver, si ustedes no pueden poner su ventaja competitiva en un par, 3, máximo 4 palabras, no es ventaja competitiva, eso es rollo, ¿va? La ventaja competitiva muchas veces es una sola palabra, con una descripción de a qué te refieres, de una línea, pero tienen que estar claramente definidas. Otra más es que le deben de interesar al padre de familia, porque si tú armas tus ventajas competitivas hermosas, ya tienes la combinación de todas y tienes todas estas características y son a nivel excelente, pues sí, pero si al padre de familia no le interesa, pues no es ventaja competitiva. Alguna escuela en algún momento, nosotros llevamos 30 años trabajando en escuelas, hace como 20 años creo, una escuela como ventaja diferencial puso el esperanto, ¿saben? El idioma. Pues sí, pero ¿a qué papá le importa el esperanto? Los papás decían, pues mejor que aprenda inglés, ¿no? O francés o alemán o, digamos, ¿no? O latín, por ejemplo, pues todavía por la etimología. Entonces, aguas, porque no vaya a ser que tú diseñes unas ventajas competitivas que a los papás no les interesan, ¿sí? Miren, eso se ve mucho, por ejemplo, en los servicios. Hay escuelas que para hacer una cobranza mejor, o sea, digamos, en el proceso de cobranza y eso, ofrecen descuentos de entrada. Pues sí, pero la clase socioeconómica de tu papá, la verdad es que no le interesa que le ofrezca 600 pesos de descuento. Entonces, o le ofreces 10,000 pesos de descuento, o mejor no se lo ofrezcas. ¿Por qué? Porque al papá no le interesa, por el tipo de papá que es. Hay otras escuelas en donde 50 pesos hacen la diferencia. Entonces, es muy importante que le interese al padre de familia. Muy bien, la siguiente característica, a ver, es, ¿qué vamos a hacer? A ver, si ya definiste tus ventajas, ¿va? Todos las deben de conocer. Porque miren, ahora vamos a hablar de casos de la vida real. Elcita, porfa, la siguiente. A ver, yo les pregunto, ¿su personal conoce sus ventajas competitivas? Es que miren, muchas veces no nada más es diseñarlas, no nada más es hacer el paquete de ventajas, que esté aterrizado al mercado, que todas las secciones la tengan, que estén padrísimas, ¿no? Sino también tienen que conocerlas. Nosotros, desde hace muchos años, hacemos estudios de shoppers que se llaman, que son, digamos, evaluamos los procesos de admisión. Entonces, esto que les voy a presentar son llamadas reales, ¿sí? Que tenemos grabadas, no quisimos pasar la grabación porque no vayamos a ventanear a nadie, pero fíjense nada más qué barbaridad. Al preguntar cuáles son las ventajas de su escuela, ¿ustedes qué creen que dirán? Si mañana a las 8:30, a las 9, a las 10 hablan a su escuela o contactan por mail y preguntan, ¿cuáles son tus ventajas? ¿Qué creen que va a pasar? Yo los invito a que hagan el ejercicio, se van a sorprender. Aquí una probadita nada más. Vamos al siguiente. Fíjense, nosotros preguntamos, ¿qué ventajas tiene su escuela? ¿Y qué creen que nos dijeron? Me parece que la escuela es normal. Les prometo que esa fue la respuesta. ¿Cómo? La siguiente, Elcita, porfa, y la siguiente. ¿Qué ventajas tiene tu escuela? Y ven lo que contestan. Nuestros grupos actualmente son grandes, pero con la contingencia se van a hacer más pequeños. La siguiente y la siguiente, por favor. ¿Qué ventajas tiene? Esta es una barbaridad. Pero les aseguro que muchos en su escuela lo contestarían, ¿eh? ¿Qué ventajas tiene su escuela? Y contestan que está incorporada a la SEP. Oigan, este es el primer contacto. Yo no sé qué papá continúa con esta respuesta, que además es correcta y es real. Sí, pero esa no es una ventaja. La siguiente, por favor, Elsa. ¿Qué ventajas tiene tu escuela? Y vean la barbaridad. Al terminar, casi todos entran a la universidad. O sea, hay algunos por ahí que no tanto.
¿Cómo? ¿Ok? La siguiente. ¿Cómo ven mis ejemplos? Están terribles, ¿no? Fíjense esta. La mayor ventaja es el descuento que le podemos hacer en la inscripción. Y si habla con la directora, seguro le hace también descuento en las colegiaturas, porque hoy todo es precio COVID. O sea, imagínate que además la misma recepcionista, la secretaria, la persona que contestó RP, si no está bien capacitado, puede hacer esto. Entonces, además, afecta la imagen de tu escuela, te consiguió ya un descuento, ¿sí me explico? Es decir, esto es una cuestión de capacitación, primero del diseño de las ventajas, pero ya que las tengan, comuníquenlas a todos. Todos deben de tatuarse las ventajas de tu escuela para que puedan compartirlas ante una llamada así. La siguiente. Fíjate esta. ¿Qué ventajas tiene su institución? Son varias. Las irá descubriendo durante el curso. Híjoles, qué valiente mamá que mete hacia su hijo. Lo mete por otras cosas, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son las ventajas de...? Ay, esta me encanta, o será que la parte académica a mí me pesa mucho. Es un proyecto pedagógico muy interesante y todavía aclaran, es un proyecto a largo plazo. No me digas. Pues imagínate, ya es K12, ¿no? Tiene hasta prepa. Entonces, bueno, la siguiente. A ver, aquí, además de lo simpático, porque de veras es como de risa, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de esto? Yo de veras los invito a que hablen a su escuela y pregunten por las ventajas, a ver qué les dicen. Pero ¿quién es el responsable? Los directivos. Los directivos, los dueños, o sea, la gestión superior tiene que definir y diseñar claramente sus ventajas competitivas y después tienen que capacitar a su gente. Porque esto es como para correr una secretaria, ¿no? Pero no es su culpa, porque nadie se lo ha dicho. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la siguiente. Entonces, ¿ya las definiste? ¿Ya las participaste? ¿Ya lo capacitaste? ¿Ya les das seguimiento? Perfecto. ¿En dónde hay evidencia de ellas? Porque si no hay evidencia de ellas, entonces es una incongruencia muy grande y no te la van a creer. Es que en verdad, hay veces que por eso no te la creen. Y hay escuelas que hacen unos esfuerzos enormes y unas inversiones bárbaras en publicidad, en marketing, y en realidad su problema es que no tienen ventajas diferenciales definidas. ¿De acuerdo? Entonces, la ventaja diferencial. Primero, si no está definida, pues no es ventaja diferencial. Pero si no tiene evidencias, no vale, no pesa. ¿Qué son las evidencias? Lo que solo con ver no tienes que dar una explicación. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿En dónde hay evidencias de las ventajas? Yo les pregunto y vamos a la siguiente tabla. Es una guía, pero son muchas. A ver, ¿cómo es tu fachada? ¿Tú estás diciendo que eres una escuela de vanguardia? ¿Estás hablando de que eres tecnológicamente de avanzada? ¿Que estás en un mundo global? ¿Que realmente te interesa las nuevas tendencias? ¿Que tienes preparados a tus maestros en las últimas metodologías pedagógicas? Oye, ¿y tu fachada es la misma de hace 20 o 30 años? Digo, nada más, ¿eh? Pues como que es difícil, ¿no? Tu logo es el mismo que la mamá y la abuelita que fueron exalumnos vivieron y se bordaban en su uniforme. Oigan, es que fíjense cómo de veras nos pasa la vida por encima. Tienes un timbre, tu timbre en donde tocan la puerta. ¿Cómo es? No es de última vanguardia, sí, pero no tiene camarita, pero tienes que picar. Es más, ni sirve y está todo cochino. ¿Cómo? ¿Sí me explico? O sea, muchas veces las ventajas diferenciales que son algo tan trascendente, tan importante, pues se echan a perder, digamos, o no consigues matrícula o no. En lo importante se pierde en estos detallitos, en donde más
se notan las ventajas diferenciales? En la recepción, en la persona que recibe, en el modo de la persona. Cuando tú estás diciendo que tienes educación personalizada, que tienes enfoque al alumno, que lo que te interesa es la persona, yo te pregunto, cuando piden informes, ¿le piden el nombre al niño y le hablan por su nombre o no? La señorita de la recepción, ¿es amable? Me refiero a amable, en serio amable. ¿Es cálida? Es que esa va a ser la imagen de la escuela frente al papá. Muchas veces esa persona es la escuela. Oye, tú trabajando en tu oficina rompiéndote la cara haciendo maravillas pedagógicas, ¿no? Pero ¿y en dónde se ven? Oigan, la presencia digital, que hoy es indispensable y llegó para quedarse. Eso ni para qué le movemos. Ya hay que tener un renglón en el presupuesto que diga presencia digital. La presencia digital, ¿cómo es? ¿Cómo es tu página de internet? Oigan, es que si en tu página, si tú estás diciendo que tienes una educación activa o semiactiva, en donde te interesa el desarrollo de la creatividad y en tu página de internet tienes la foto de la banda de guerra, no es que sean malas, no es que sean malas las bandas de guerra, pero es muy difícil entender una escuela muy activa, por ejemplo, con una banda de guerra, en donde las fotos de los salones son con bancas alineadas, casi clavadas al piso, que tampoco está mal. Pero a ver, aquí el asunto es muy difícil entender visualmente que lo que estás diciendo o escribiendo es congruente con lo que estás enseñando. Entonces, la presencia digital es bien importante. Yo los invito a que sea única, que sea congruente. Lo que pongan en la página de internet, que lo pongan en Facebook, que lo pongan en Instagram, que sea lo mismo, para que vean y te ubiquen. Los invito a modernizar su logo, no a cambiarlo, a modernizarlo. Y por favor, no con tu sobrino que va en segundo semestre de diseño, no, como un profesional en imagen corporativa, por favor. ¿Sí? Porque ellos son los que saben. Y eso va a tener tal impacto. Ahorita el impacto visual es enorme a raíz de todo lo de la pandemia. Siempre ha sido, pero hoy más. Entonces, tu presencia digital es muy, muy importante. Por ejemplo, es importantísimo tener un mail institucional en donde en la barra y en la firma de hasta abajo, digamos, en la que siempre se presenta, tenga algo que sea congruente con tus ventajas. Si tu logo es un logo muy serio, muy académico, es difícil creer que tú no te enfocas a eso. ¿Sí me explico? Esas son las evidencias. Por supuesto, el inmueble, ¿sí? Aquí tenemos un altísimo nivel de deportes, bueno, y no hay ni una sola cancha. Me refiero, no hay un gimnasio, no hay pesas, aunque sea en un salón chiquito. Entonces, eso también es muy importante. Y fíjense, muchas cosas que hay que cuestionarse hoy y también al regreso. El uniforme. A ver, las escuelas que todavía tienen uniforme, ¿para qué? Ahora, si te conviene, si lo quieres, si te viene bien, está bien, pero tu uniforme refleja tus ventajas competitivas. Hay una escuela en Guadalajara, por ejemplo, en donde pues, es una escuela enfocada al fútbol. ¿Y cómo en Pachuca hay otra? ¿Y cómo creen que es el uniforme? Pues una camiseta de fútbol en pants, los chavos siempre andan con tenis. Bueno, ¿por qué? Pues porque esa es su ventaja diferencial. Ok, las tareas. Van a dejar tareas, van a dejar proyectos. Es difícil creer que eres una escuela tradicional, porque hay escuelas que se venden como tradicionales y es su ventaja diferencial, y eso está bien. Pues sí, pero y resulta que no tienes tareas y sí tienes proyectos de creatividad y hay que hacer una piñata, pues entonces ya no embonó ahí el asunto, ¿no? Ok, los eventos. A ver, tú estás enfocado a la convivencia de los padres de familia, pues no les hagas festivales, hazles convivencias, ¿sí? Todo eso son evidencias. El examen de admisión debe de ser el mayor ejemplo de la congruencia de tus ventajas competitivas. El niño, aunque sea chiquito, tiene que decir, me gustó o no me gustó, esto y esto y esto, y esas deben de ser tus ventajas.
igual los papás. Por ejemplo, las calificaciones también. ¿Qué tanta importancia le das? ¿Qué tan poca importancia le das? No es que haya ninguna manera buena o mala de diseñar las ventajas. El chiste es que estén diseñadas y que sean congruentes. Por supuesto, el reglamento. Si tú eres una escuela en donde tu ventaja diferencial es la comunidad, el sentido de comunidad, y en donde la ventaja diferencial es la unidad de todos, entonces tu reglamento debería de ser un reglamento integrado, no tienes de otra. El reglamento del papá es el reglamento del alumno y el reglamento del personal. ¿Sí me explico? Es decir, y ahí hay miles. Miren, hay una escuela cuya ventaja diferencial, una de sus ventajas diferenciales es la expresión de emociones, la creatividad es la segunda ventaja, de 4 o 5. Tú entras a la recepción y hay en la recepción trabajos de los niños, todos diferentes, todos distintos, ¿sí? En donde saben cuál es el ejercicio, estoy hablando de niños de preprimaria. ¿Saben cuál es el ejercicio? Dibuja la voz. Entonces, bueno, dibujan la voz del abuelito, la voz del hermano, la voz del papá, la voz de la mamá. Los niños dibujan eso, ¿no? Pero entonces la crees, porque hay una evidencia de eso. Las escuelas que manejan un alto nivel académico, bueno, ¿qué evidencias tienes de que tienes ese alto nivel académico? Y así en todo, ¿de acuerdo? Ok, la siguiente. Muy bien. La gran mayoría de las escuelas cuentan con ventajas que los clientes buscan, pero no las ofrecen. Entonces, por eso es muy, muy importante que queden muy claras, ¿sí? Y saber qué ofrecer. ¿Qué más? Instrumentos de medición. A ver, estos instrumentos les pueden servir para poder diseñar sus ventajas. Primero, hay uno que es el valor apreciado percibido interno. Ese estudio que arroja es lo que hoy vale de la escuela para los padres de familia que están en ella. Es decir, hoy por qué están y qué aprecian. Eso es muy importante porque muchas veces queriendo mejorar en los cambios, pierdes esa parte que ellos valoran. Pero ese es un instrumento muy bueno para poder saber qué vale hoy de la escuela con los que ya están para poder jalar a más gente, ¿de acuerdo? Otra más es el estudio de imagen externa, es decir, cómo te ven de fuera. Otra más que es muy útil son las preferencias del mercado potencial. Hoy yo lo llamaría las nuevas preferencias del mercado potencial. Es decir, ¿qué buscan hoy los padres de familia de una escuela? Después, la ubicación de la competencia. Oigan, la competencia va a cambiar. Más bien, ya cambió. Las escuelas que antes eran tu competencia pueden hoy no serlo. Y las escuelas que no eran tu competencia, hoy se pudieron haber posicionado mejor. Entonces, tengan mucho cuidado y ubiquen muy bien qué están ofreciendo. Y, por supuesto, el análisis de la oferta, que es el censo de las escuelas de tu zona. Es decir, qué están ofreciendo. Acuérdense que no hay competencia pequeña. Muy bien. Es decir, como conclusión, con las ventajas, atraes alumnos, ¿sí? Porque te ubican con unas características y atraes alumnos de tu perfil de los que tú quieres. Entonces es más fácil la admisión. Los atiendes mejor porque llegan a tu escuela sabiendo qué es lo importante para ti, tú eso se los vas a dar. Y además los cuidas más. Es decir, tienes una menor retención. Díganme, por favor, de qué vive una escuela. De estos alumnos, de los que atraes, de los que atiendes y de los que cuidas. De eso vivimos todos los que tenemos que ver con la escuela y es lo que da sentido a los que en ellas laboramos. Bueno, muy bien. De acuerdo. Muchas gracias, Ana. Vamos a dar en este momento la apertura para que nuestros participantes puedan escribir algunas preguntas. Hasta el momento no han externado ninguna duda, ningún comentario, han estado muy atentos. Vamos a darles algunos minutos considerando que tenemos un poco de delay y en lo que ellos formulan y escriben su pregunta. Un tema muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias.
Y los invitamos con toda confianza, tenemos todavía algunos minutos para que puedan aprovechar a Ana Pacheco en este momento y puedan escribir sus dudas, solicitar sugerencias. El foro está abierto para ustedes. Bueno, si no se inspiran, yo los voy a inspirar. Miren, importantísimo que sus ventajas sean de algo o que pueden hacer ustedes, aunque no lo tengan, o que tengan ya como reconocido como valioso. Entonces, es mucho más fácil montar ahí las ventajas. Estoy pensando en las preguntas. Muy bien. A ver, quiero también comentar aquí. Fíjense cómo, hablando de lo que ustedes pusieron como ventajas, quiero hablar de las certificaciones y quiero comentarlo porque independientemente de que ahorita alguien quiera hacer una pregunta, porque las certificaciones es algo que muchos de ustedes pusieron. Aguas con las certificaciones, ¿sí? Las certificaciones también dan una imagen. ¿Y qué certificación puedes hacer para que los papás le den valor a la certificación y no al aprendizaje? ¿Por qué es importante una certificación? Porque te califica un aprendizaje, ¿sale? Yo los invito a que las certificaciones no las pongan como ventajas diferenciales. No lo son, y menos Cambridge, ¿eh? No es porque sea mala, es muy buena, pero las escuelas no bilingües han usado mucho Cambridge para evaluar su nivel de inglés. Entonces, esa te recomiendo que no la hagas. Muy bien. Ya tenemos varias preguntas, Ana, y voy a tratar de resumir algunas de ellas para tratar de responderlas más que podamos. Sí. En general nos piden algún ejemplo específico, ya sea de alguna ventaja o combinación de ventajas que tú consideres competitivas en este momento. Mira, no hay una receta, digamos, para las ventajas. Cada escuela las debe definir. Pero acuérdense, primero no son servicios y las ventajas es lo que tú entregas al papá como producto final. Digamos, es tu perfil de egreso. El alumno, ¿sí? Egresa ¿cómo? Por ejemplo, hay escuelas en donde, ya les he dicho varias durante esta plática, por ejemplo, el desarrollo de habilidades de comunicación escrita u oral. Son esos chicos que entran a la universidad y son amigos del micrófono, que se nota, ¿no? Otro puede ser la creatividad, el desarrollo de experiencias y de actividades artísticas. Otro más puede ser el manejo conceptual, por ejemplo, toda la parte académica conceptual, el nivel de investigación. Todos esos, lo importante es ver en la evidencia para qué y cómo se reflejan en los alumnos y en el egreso de los alumnos. Las ventajas diferenciales explican mucho porque hay escuelas que tú puedes considerar un poco chafas y tienen muchos alumnos, pero es que quizás son chafas en lo que para ti es importante, pero tienen otras ventajas que dan mucha fuerza, ¿sí? Entonces, por eso hay alumnos hay escuelas con alumnos, ¿va? Muy bien. Otra pregunta interesante es, ¿quién nos puede apoyar en realizar los estudios que comentó en la conclusión? Bueno, nosotros realizamos esos estudios en GAP, pero con nosotros o sin nosotros, pero hay personas que se dedican a hacer, por eso les puse el tipo de estudio que es. Hay muchas empresas que se dedican a eso. Yo nada más los invito a que sean expertos en el medio educativo, porque los parámetros y las mediciones son distintas. Es un sector muy peculiar el educativo, entonces sí deben de tener, pues, parámetros importantes para ello, ¿sale? Otra de las preguntas es precisamente, ¿es muy caro este tipo de estudios o encontrar este tipo de asesorías? Mira, depende, como todo, ¿no? Primero depende que es caro y después depende qué necesiten. Yo lo que les invito es que consigan proveedores que manden una cotización y que pidan
lo que están buscando. En general, todos los que nos dedicamos a hacer estudios y evaluaciones podemos hacer descuentos en paquetes porque pues es más eficiente, digamos, hacerlo así. Entonces, pidan cuánto costaría, pues por estudio y cuánto por paquete. Entonces, en general, eso les da. Lo único que sí les digo es que si con eso aumentan matrícula, con un alumno lo pagas. O sea, siempre vale la pena medirlo, además de todos los intangibles que te da, porque medir en tu escuela siempre es importantísimo. Oye, nada más una cosa que vi en el chat hace rato, no sé dónde quedó, pero están preguntando si recomendamos focus groups con papás o con maestros. Por favor, no hagan focus groups, ni encuestas. A ver, primero los invito a que no lo hagan ustedes, porque les van a contestar lo que quieren oír, ¿sí? Segundo, les recomiendo que sea un experto en el tema. Ahora, ¿por qué no focus groups? ¿Y por qué no encuestas? Los focus groups provocan, ¿sí?, que se comuniquen ideas negativas y positivas entre los mismos grupos del personal y los papás. Y las decisiones que se toman en las instituciones educativas, tanto del papá para inscribir como para mantenerse, como del personal para estar y motivarse, son decisiones personales, no grupales. Entonces, un focus group que te da la información para ir viendo cómo va la intención del grupo, no te separa los atributos individuales. Por eso es mejor no hacerlo. Hacer un focus group, sobre todo de papás en una escuela, es prender un cerillo lleno de pólvora, ¿eh? Tu escuela siempre está llena de pólvora, acuérdate, en el piso. Entonces, ¿para qué le echamos un cerillo? Eso es lo primero. Por eso tiene que ser alguien que sepa de educación, porque esos estudios pueden provocar problemas en lugar de solucionarlos. Otro más es que las encuestas, tú haces un cuestionario y te dicen ellos lo que tú estás pensando. Yo los invito a que hagan, como les puse ahí, un estudio de valor agregado percibido. Es decir, que te digan lo que tú no sabes y que te digan lo muy negativo que tú no vas a preguntar. Entonces, por eso vale más la pena. Pídanlo así, pidan una cotización así, con ese instrumento. Vale mucho la pena. Muy bien. Muchas gracias. Hay una pregunta interesante que también se quedó un poco arriba y la voy a generalizar, ya que la pregunta en sí iba cómo trasladar las ventajas competitivas que se tienen de manera presencial a un ambiente online. ¿Es posible y cómo sería esto? A ver, el asunto es que ya cambiaron. Si tú estabas teniendo ventajas en presencial y no en online, es que eran servicios. Si estás hablando de comedor, transporte, horario extendido, ese tipo de cosas, son servicios, no son ventajas. En general, los servicios no se pudieron pasar a online porque pues, no hay transporte escolar, ¿sí? Entonces, aquí lo muy importante es, esos no son ventajas. Ahora, se ve que no tenías bien diseñadas tus ventajas. Yo te invito a que lo hagas. Se puede, es fácil. Armen su equipo directivo, armen el equipo de decisión y entonces piensen qué tienen hoy que vale de la escuela y vean qué quiere el mercado hoy. Las ventajas han cambiado, no todas, pero han cambiado. Y las preferencias de los papás también. Antes, ¿cuánto te decían? ¿Cuándo te iban a decir? ¿Cuántas veces le tomas la temperatura a un niño en la escuela? Y ahora, pues bueno, es un obligado, ¿no? Entonces, yo los invito a que lo hagan. Si del presencial al online sientes que perdiste ventajas, es que no eran ventajas, eran servicios. Entonces, te invito a que las diseñes. Te va a dar mucha fuerza, mucha. Excelente, muchas gracias. Tenemos todavía algunos minutitos para unas preguntas más. Nos pregunta alguien anónimo que cómo hacer una evaluación que integra todo el personal administrativo de la escuela, ya que, en su opinión, son los que dan la primera impresión hacia los padres. Sí, mira, ahí hay varias cosas. Primero, el personal no solo da la primera impresión a los padres, recomienda. Una recomendación de un maestro o de alguien que trabaja en la escuela es como una recomendación de un cocinero de un restaurante.
Es decir, tiene un impacto enorme. Entonces, es muy importante que todos sepan las ventajas, capacitarlos bien. Y otra cosa, midan el clima laboral, por favor, porque las personas que no están a gusto en la escuela hablan muy mal de la escuela afuera. Mídanlo. Lo más seguro es que si tú eres el director general y si tú eres el director de sección, no van a venir a decirte lo horrible. Hay que medirlo de una manera externa, anónima y profesional y válida. ¿Para qué? Para que tú puedas tener ese sentir de las personas. Acuérdense también como tip, un estudio de clima laboral que no evalúa a todos provoca problemas de clima laboral. Y yo también los invito que si van a hacer un estudio con sus padres de familia, por favor, háganlo con todos. Traten de contactar a todos. Nunca se logra, pero al menos que sepan que su opinión era importante. No muestren, pues. Gracias, Ana. Y ya para ir cerrando y ir hacia la conclusión, dos cosas. La primera es, si los años, aquí dice de experiencia, yo supongo los años en los que el colegio está instituido, cuentan como una ventaja y dónde te pueden contactar para más información. Muchas gracias. A ver, primero contestamos, ¿sí? Los años de experiencia hoy no son una ventaja. Las escuelas de muchos años, que hace en los 60, 50 era casi indispensable, era muy difícil abrir una escuela, muy difícil, porque te tardabas mucho en que entraran alumnos. Hoy no. Hoy la experiencia no es una ventaja competitiva, al contrario, nosotros tenemos un estudio de percepción muy interesante, se los digo rapidísimo, en donde en las escuelas de muchos años, los padres de familia perciben que tienen maestros de mucha edad, ya como muy anquilosados, con mafias internas, que tienen mucha ventaja alumnos y hijos de exalumnos, y que hay como mucho favoritismo y ya muy anquilosado todo, que se mueve poco, que se mueve lento. La verdad es que no es así en todas las escuelas. En México hay muchas escuelas que tienen más de 100 años y son muy buenas escuelas y están muy vigentes. Yo los invito a que la experiencia fundada en 1900 no sé qué, y eso no lo pongan. Al papá le interesa el futuro, no el pasado. Acuérdense que es muy importante que el papá se imagine ahí. Ahora, para contactarnos, los invito a entrar en la página que es gap.com.mx, gap con doble A, G de gato, A de Ana, P de Pedro.com.mx, y mi correo personal. ¿Les puedo dar mi correo personal, Abel, o cómo? Sí, adelante. ¿Sí? Ok, es apacheco@gap.com.mx. Bueno, pues así nos pueden contactar, ¿no? Y pues bueno, con muchísimo gusto ayudarlos. Muchas gracias. Y precisamente con esto pues cerraríamos con broche de oro no solamente esta sesión, sino todo el ciclo de conferencias que tuvimos para directivos. No queremos despedirnos sin antes recordarles que nos ayuden, por favor, llenando la encuesta de satisfacción. Ustedes van a ver en pantalla ahora un código QR. Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es abrir la cámara de nuestro celular, escanear el código y directamente nos va a dirigir a la página en donde podemos contestar una encuesta que es muy breve y nos va a ayudar a brindarles un mejor servicio. Por favor, ayúdenos con esto, es muy, muy importante, queremos saber su opinión. Y pues agradecerte de nueva cuenta, Ana, tu conocimiento, tu experiencia, todos los tips y sugerencias que nos diste han sido muy, muy interesantes, muy provechosas y seguramente tendrás miles de contactos por ahí, ¿no? Y pues no sé, te dejo con algunas palabras de conclusión para que entonces tú cierres este ciclo de conferencias. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera decirles, queridos directores, que sí se puede, que vamos a poder regresar mejor. Todo esto tiene que ser una ventaja y un ajuste. Este tema de las ventajas es muy interesante porque podemos trabajarlo hoy. Con pandemia o sin pandemia, tiene que ser una gran escuela. Y lo somos porque estamos aquí, ¿no? Entonces, a darle y a trabajar con un enfoque diferente. Muchísimas gracias.
Y bueno, en el chat también ya nos pusieron el link, nos hicieron favor, muchas gracias, que nos pusieron ya el link de la encuesta, en dado caso que no pudieran hacerlo a través del código QR. Y a nombre del Grupo SM les damos las gracias por haber atendido este ciclo de conferencias, particularmente la sesión de hoy. Mi nombre es Abdel Jacobo, especialista académico del Grupo SM, y nos estaremos viendo pronto a través también de nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos algunas actividades, Grupo SM México, para que nos busquen y puedan ver esta sesión y otras que han sido ya subidas y que también fueron impartidas por Ana Pacheco. Muchísimas gracias, que pasen buena tarde. Hasta pronto.